Y comenzamos un nuevo programa, un nuevo capítulo de Diálogo en Línea. Esta vez tampoco me encuentro solo como la vez pasada. Esta vez me encuentro acompañado con Paulina, que recién viene integrándose del programa Verbo en Acción. Así que, Paulina, preséntate. Amén. Bueno, les saludo y les bendigo a todos, ¿cierto? En el amor del Señor, después de un programa maravilloso, ¿cierto? Que el Señor nos ha permitido entregar. Bueno, ahora me encuentro acompañando, ¿cierto? A aquí el hermano Simón para realizar una entrevista muy importante que tiene una temática que nos compete a todos los que sobre todo somos padres también. Así es, y para hablar de este tema, que vamos a hablar sobre la educación en tiempos y en medio de la pandemia. Así que, bueno, no me encuentro solo, estoy con el profesor de religión y teólogo Samuel Cisternas. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes. Le doy envío un gran saludo a toda la audiencia de Radio Enfoque de Vida. Para mí es un honor, un orgullo, un placer poder participar de este programa y espero que los aportes y comentarios, reflexiones que haga sean de ayuda para las personas que nos escuchan a través de internet y además las personas que están vía streaming. Así es. Y empecemos al tiro con las preguntas, ¿qué le parece? Entonces, según No hay su problema. perspectiva, ¿cómo ve usted la educación chilena hoy en día? Bueno, bueno, primero que todo, me tengo que presentar. Yo soy profesor hace más de 20 años, eh, soy profesor de religión, pero en este momento ejerzo como profesor de artes musicales, religión, en el Instituto Alemán de Purranque. Y dentro de la docencia, llevo 21 años haciendo clases en aulas, tanto en educación básica como en educación media. Y creo que después de 20 años de estar haciendo clases, estar dentro de la aula, creo que mi voz es un poco autorizada como para decir algunos tipos o algunos tips de lo que ustedes me están preguntando. Número uno, lo que nosotros queremos hacer acá en Chile es inviable a los prototipos de Finlandia, cuando siempre se habla de que no, de que ocupemos el modelo de Finlandia, ocupemos el modelo de aquí, de allá. Eso no es de acuerdo al contexto de nuestra familia. ¿Por qué? Porque los planes y programas del ministerio son planes que son para todas las escuelas, pero resulta que hay colegios que son rurales, otros que tienen más recursos, otros que son con menos recursos. Entonces, si tú me preguntas, en general, la educación chilena estamos en un rango medio. No estamos mal, pero tampoco estamos en los estándares que nosotros quisiéramos estar. ¿Por qué? Motivos. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar en colegios donde he tenido que estar con 47 alumnos en una sala y entenderás que 47 alumnos para un profesor y más encima controlar a los niños y más encima enseñarles es un poco complejo. Deberíamos tener a lo máximo 15 para que la educación sea individualizada. Entonces, eso es uno de los factores que hace de que de pronto los aprendizajes significativos de los niños no se puedan lograr. Esa es una de las cosas que yo te podría decir en mi experiencia. ¿Quieres que profundice más en el tema o quieres? Sí, no, sería súper. Pero mira, a mí, ahí siguiendo lo que tú comentabas, ¿por qué no sería tan viable un sistema finlandés que tanto, que está de muy de moda, y yo lo he escuchado mucho acá en Chile? ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, según las leyes chilenas, en Chile a nosotros nos pagan, el Ministerio de Hacienda le paga al Ministerio de Educación por cada estudiante que hay en una sala de clases, Así es. ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ocupar el método que ocupa Finlandia, tendríamos que tener 10 alumnos o 12 alumnos por sala para que individualmente nosotros trabajemos Mm, con ellos y podamos dedicarle tiempo a cada alumno, ¿verdad? así es. Pero como los recursos del Ministerio de Educación, del Mineduc, no dan, porque si no tendríamos que contratar, imagínate, de 47, y dividamos ahora, tenemos que ocupar a 10 niñitos por cada un profesor. Imagínate cuántos profesores tendremos que Sí, pagarle nosotros para poder costear esa propuesta que se quiere hacer. Entonces, por eso es inviable por el tema del recurso económico, no por el material humano. ya.
porque los profesores chilenos son un gremio que somos, a ver, me saco el sombrero ante los colegas, porque en esta pandemia han inventado de todo, Sí, es verdad. se han hecho inventos que nunca jamás se había esperado Imaginado, que se haga. claro. Claro, y para poder llevar a los niños a no perder el ritmo de trabajo de lo que se Exacto. estaba llevando, a hacer clases remotas. Mira, yo anoche me quedé hasta las 4 de la mañana confeccionando una clase Sí, para poder hacer que la cosa sea como entendible, que sea fácil de que los niños lo comprendan. Y desde el Ministerio de Educación, mira, es fácil, por ejemplo, a ver, pongamos el caso. Yo estoy en Santiago, en una oficina, y se me ocurren muchas ideas. Es decir, voy a arreglar el mundo haciendo esto, lo otro, pero resulta que yo nunca he estado en una sala de clase. claro. Eso es lo que pasa en Sí, educación. Ellos mandan cosas, pero como nunca han estado en la sala de clase, no entienden que eso es inviable. Inviable. Como por ejemplo, dicen, ya, entremos gradualmente a clase. ¿Cómo? Coloquemos 10 niños, 10 alumnos en una sala y que tengamos un distanciamiento de sí, ciertas medidas. Pero ellos piensan y lo ven como que los niñitos van a estar así sentaditos, rezando, así, Exactamente. Ave María, Madre de Dios. Y los niños no son así. Los niños se van a golpear, sí, van a pelear, van a pegar, ellos saltan, gritan, corren. No van a respetar ese distanciamiento. Se van a escupir, sí. se van a embarrar. Entonces, ese tema de volvamos gradualmente, en teoría suena bonito, en teoría, pero en la realidad es inviable. ¿Y cuál es la mejor manera de poder volver, viendo que también la educación, claro, los profesores se han renovado o han tenido la obligación de renovar su método de aprendizaje hacia los alumnos, pero también sabemos que este método también de cámara, de videollamada, tampoco es el más efectivo también para los chicos, para que su aprendizaje sea óptimo. Entonces, en cierto punto también es bueno que podamos volver a clases presenciales en algún momento. Pero ¿cómo lo podríamos hacer según tu perspectiva? ¿Cómo se debería hacer, ya que no es recomendable el proceso de separaciones, por todo lo que tú recomendabas? Claro, y por sobre todo, o sea, más que nada para los niños, ¿cierto? Me refiero en este caso más de la básica, ¿cierto? Entre primero o desde prekinder hasta quinto, sexto básico, ¿cierto? Lo podemos ver nosotros también como padres, Sí, porque quizás los que son más grandes, ¿cierto? De enseñanza media, dentro de su edad, ¿cierto? Dentro de su madurez cognitiva pueden entender ciertas reglas, pero los más pequeños no. ¿Cómo podría ser en ese caso? sí, y me gustaría añadir un dato para que también a los que nos están escuchando, que justo estábamos hablando de Finlandia. Bueno, Finlandia... Sí, Dame un momento porque, para que lo escriba, porque si no sí, dale si no nomás. se me va a olvidar la primera pregunta y la segunda pregunta. Dale nomás. La primera era, ¿Cuál es ¿cómo tu volver recomendación? ¿Cómo lo con, podríamos hacer realmente para que... con los más chicos? Claro. Claro, exacto. Ya, ¿y la segunda? Claro, la recomendación en realidad de cómo poder trabajar con ellos, en esta perspectiva de usted como profesor, las recomendaciones que le darían los padres de cómo poder, cierto, sobrellevar esto, porque los más pequeños, cómo podrían enfrentarse a todo esto. Ha sido, cierto, un proceso largo, difícil, que quizás dentro de todo no ha sido tampoco tan malo, porque se ha enfrentado de alguna manera, como usted bien dice, pero que sin embargo para muchos padres es muy difícil, porque también sabemos que existen diversos tipos de aprendizaje para los niños, Claro. no todos son iguales, ¿cierto? Y todos, ningún ser humano es igual, por supuesto, pero los niños en sí, su ritmo de aprendizaje es muy distinto del uno del otro. Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar usted a los padres en este sentido? Bueno, primero vamos a comenzar por definir que nosotros nos encontramos en una situación que no es algo que se Normal. había visto alguna vez en la humanidad, sino que es algo extraordinario, que ha pasado una cosa mundial, una pandemia mundial. Lo Exacto. primero es que tenemos que decir que antes de uno a decir cumplamos con el currículum, cumplamos con lo que se debe Claro. hacer, uno tiene que velar por la vida y el bienestar de las personas. Eso es como lo primero.
Sí. Ya, ahora, lo segundo, el tema de los alumnos de básica y de media son dos temas diferentes. ¿Por qué? Porque los niños de media, bueno, ellos ya en algunas universidades incluso ya se utiliza el tema Online. de clases remotas, ya estaba como un poco más Sí. instaurado. Claro. Ahora, en educación básica, desde mi perspectiva, creo que lo principal no es el currículum, o sea, los contenidos en sí, Claro. sino que es el apoyo emocional y Mm. psicológico que se le debe hacer y trabajar con los estudiantes. ¿Por qué? Porque recordemos de que los niños han estado encerrados por más de, por lo menos acá en 3 Osorno, meses. 2, 3 meses han estado encerrados. Entonces, aquí lo que se debe trabajar con la familia es a nivel socioemocional. Exacto. Claro. No sé si me doy a entender. Sí. Sí. Es como tomar una asignatura, supongamos lenguaje, y enlazarla con el tema familiar, que todos los actores de su hogar se involucren para con eso reemplazar, entre comillas, un poco a la interacción que ellos tenían en el colegio cuando ellos estaban en clase. Claro. ¿Por qué? Porque como les digo, es una crisis mundial que nos afecta a todos y que es imposible, es inviable. No hay una fórmula que uno podría decir, a no ser que inventemos una super tecnología, que a los niños les pongamos un traje especial que puedan salir a jugar y no se contagien, a lo mejor ahí se podría. Pero en las condiciones que estamos, por lo menos el magisterio, el colegio de profesores, y de donde yo me incluyo, no estamos de acuerdo en volver a clase. Ahora, ¿qué recomendaciones yo le doy a los papás y a las mamás y a los apoderados que están en las casas con los estudiantes? Miren, lo primero, vamos a ver primero las cosas positivas, porque todo esto tiene cosas positivas y cosas negativas, como Así toda es. índole de las cosas. Lo positivo, muchas veces los apoderados llegaban al colegio y decían, pero si es tan fácil enseñarle a mi hijo eso, y enseñarle una letra, es decir, poner A, B, es súper facilito. Ahora están en sus casas y ahora ellos se están dando cuenta de que con 1 y 2 se le hace complicado enseñar eso que le decían al profesor que era súper fácil. Claro. Entonces ahora ya la sociedad le está tomando un valor Claro. añadido al docente. Una Está conciencia. sabiendo que no era tan fácil. Claro. Ya, lo segundo, el tema de las TIC, que son las tecnologías de innovación en educación, se están utilizando. Antes nosotros pasábamos esos ramos, pero secundariamente, no tenían una mayor relevancia. Ahora, con esto, toda la sociedad se está digitalizando. O sea, estamos sacándole provecho a lo que es la tecnología. ¿Y por qué lo digo? Porque yo fui rector de la universidad en Chicago que operaba a través de una plataforma que se llamaba EduTools, y donde nosotros teníamos alumnos de todos los países a través de estas, con clases así como estamos ahora, que son clases remotas Online. o clases online, siempre decíamos como que no hay una cultura en Latinoamérica de esto. Los alumnos que teníamos eran hispanos que vivían en Estados Unidos, en Europa, en otras partes de latitudes del mundo. Pero en Latinoamérica estábamos muy lejos de poder adaptar y adoptar esta cultura digital. Y con esta pandemia, tanto las iglesias evangélicas, las comunidades, los colegios y todo lo que conforma la sociedad ha tenido que adaptarse. Eso es lo bueno, lo malo. Lo malo y las recomendaciones que yo les doy a los papás. Punto número 1. Hay veces que los papás quieren priorizar el currículum del curso de su hijo y lo obligan a que esté todo el día haciendo, ¿qué hace tu tarea de lenguaje? ¿Qué hace tu tarea de... ¿Qué hace la... Entonces, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que un niño puede tomar atención y él capta cosas desde
el minuto 1 hasta el 15. Sí, Mm. 15 minutos son los que ellos retienen. van a entender y van a retener Sí. y van a tomarle interés y atención. Eso es Después de esos para los 15 niños, minutos, ¿cierto? claro, pero recomendación para los Claro. padres para Ya. que lo tengan en cuenta. Claro. Cuando Un ellos tip. estén haciendo sus tareas, estos son tips. Cuando estén haciendo sus actividades, que los papás tengan bien claro que sus hijos les van a retener y van a tener interés. Esto es científico, esto no es algo que a mí se me ocurrió o que yo inventé o que yo descubrí por ahí que se me iluminó el cerebro, sino que desde el minuto 1 al 15 el niño retiene. Después de eso, tú lo puedes tener ahí y el niño va a estar y lo puedes obligar, pero él va a estar copiando, pero no va a estar aprendiendo nada, absolutamente nada. Sí. Lo segundo, las actividades que se van a realizar o que le envían de los colegios siempre deben ser cosas significativas para los niños. O sea, que si yo voy a aprender algo, que el papá debe decirle, ¿por qué voy a aprender, hijito? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque ¿para qué te va a servir esto? Porque, por ejemplo, le envían tareas y dicen, ya, tiene que hacer suma y resta. Ya. ¿Pero para qué? Entonces el niñito lo aprende, no le toma interés porque él dice, esto no sé para qué me servirá, pero lo voy a hacer porque si no mi mamá me reta. Exacto. Entonces, eso se llaman aprendizajes significativos, se llaman eso. Ese es otro tip que yo les puedo dar a los papás. También otro tip es darles periodos donde ellos tengan de esparcimiento, porque yo conozco papás que por el afán, con buena intención de decir, no quiero que mi hijo se atrase, o que pierda tarea, o que pierda materia, lo tienen todo el día tratando de hacer esto, lo otro. Entonces, esto también es científico. Debe tener un descanso de como mínimo 45 minutos entre periodo y periodo, como mínimo. Yo recomiendo 1 hora cronológica, pero como mínimo debe tener un receso de 45 minutos a 1 hora, donde ellos hagan lo que quieran, donde se salgan de lo que estaban haciendo, porque si no se crea un estrés educativo. ¿Quieren que profundice más o quieren que llegue hasta ahí? Sí, no sé si tiene otra pregunta. Sí, no, es que no, es súper bueno e interesante lo que dice el profesor. Son datos curiosos, ¿cierto? Son datos que muchas mamás no saben. Yo, bueno, lo puedo respaldar porque soy psicopedagoga, entonces sé a lo que se refiere, pero hay muchas cosas que los papás no tienen. En ese sentido, yo creo que la educación chilena, ¿cierto?, debería apuntar un poco en esto, en apoyar también a los padres para que ellos puedan ser unos buenos guías con los niños, ¿cierto? Darle ese aprendizaje como guías y no, ¿cierto?, como dictadores, porque de repente como padres en ciertas áreas solemos ser medios dictadores, ¿cierto? Porque con la intención de querer proteger o muchas veces sobreproteger a los niños pasan estas cosas. Y también me hacía pensar mientras lo que usted decía, a veces pasa de que los padres, ¿cierto?, cometen este error de la comparación de sus hijos con otros, porque por ejemplo, ¿qué pasa si mi hijo tiene un aprendizaje más lento, ¿cierto? Él retiene pero de una manera distinta al compañero. Claro. Yo no puedo sobreexigirle a mi hijo que aprenda vaya al mismo ritmo que el otro compañero, porque en ese sentido todos los padres deben tener claro eso. Yo quería hacerle esa pregunta. ¿Cómo puede enfrentar usted, qué recomienda a ese padre que está enfrentando eso? Porque muchas veces los padres se frustran y no quieren aceptar de que los niños, ¿cierto?, son distintos para aprender. Bueno, lo primero que quiero decir es que voy a graficar esto, lo voy a graficar con una historia. Ya. Había un niño que cuando estaba en la escuela, todos los papás, o sea, todos los niños lo trataban como que era retrasado, que a él le costaba aprender, se burlaban de él. En su casa, sus papás le decían,
mira, tú no eres analfabeto, tú eres analfabruto, porque eres tan que poco, te falta tanto aprender, Claro. a diferencia de los otros niños, que no te puedo decir bruto ni analfabeto, sino que eres un analfabruto. Esto es una historia real, no es algo que estoy inventando de un libro que leí, una historia real. Y quería compararlo con sus otros hermanos, que sus otros hermanos sacaban los primeros lugares. Y nunca, 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 nunca ese alumno fue un alumno brillante en matemática, ni en química, ni en ninguna de las ramas. Pero resulta que un día ese niño descubrió no que descubrió, el papá descubrió de que el niño tenía unas potencialidades diferentes, y estoy hablando hace muchos años, cuando todavía la psicología y Claro. no existía todavía todo este descubrimiento ni nada, descubrió que el niño tenía otras potencialidades. ¿Cuáles eran? Que el niño podía mirar un texto y si lo miraba y tenía lectura en zigzag, o sea, leía así y sabía más o menos de qué se trataba el texto. También el niño tenía dotes musicales. ¿Qué hizo? Comenzó a potenciar en lo que él era bueno y no en lo que era mal. ¿Y qué pasó? Ese niño terminó de estudiar en cuarto medio, y cuando llegó el último día de cuarto medio, la profesora se paró delante y dijo: cualquier estudiante de este curso puede ser alguien en la vida, cualquiera que se lo proponga, menos el alumno cisterna, porque ese alumno nunca trae cuaderno, nunca hace nada, es esto, es lo otro, es esto, aquí y allá. Terminó cuarto medio y ese alumno cisterna se fue a estudiar a una de las mejores universidades, sacó una carrera profesional, fue a estudiar a otros países, se licenció, sacó un doctorado, fue a trabajar a los Estados Unidos, trabajó en televisión, fue a trabajar un canal en Estados Unidos, ha recorrido Latinoamérica dando conferencias en una multitud de partes, y producto de eso, ese alumno no era lo que decían los papás tratando de compararlo con los otros niños prototipos. Exacto. Y ese niñito soy yo. Algo más. Ese es del que le estoy hablando, el que les hablo. Porque yo viví eso, ese bullying. Imagínese. Porque era diferente. Sí, bueno, se ve mucho, y también es por el tema del tipo de aprendizaje que se usa acá en Chile, y el aprendizaje es muy antiguo de tener y creer que la pizarra se transmite todo, de tenerlos todos los chicos en línea, y es mucho más que eso. Hoy día vemos también muchos tipos de colegios, como los Montessori, entre otros, que ocupan otros tipos de aprendizaje. No sé si tiene otra... Eso se llama... Perdón, nosotros tenemos... No. Antes del 2000, si no estoy seguro, del 2002, nosotros utilizábamos un decreto que se llamaba el decreto 240, que era un decreto basado en el conductismo. ¿Qué significa? De que yo aprendo, por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, la más típica era el ejemplo del perrito, que toca una campana y yo le doy de comer. Y lo hago por varios días. Lo estimulo. Después yo toco la campana y el perrito le empezaba a salir saliva. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo acostumbré a una conducta. Después nosotros pasamos al decreto 232, que es el decreto que habla del constructivismo, que en teoría los niños deberían hacer. Pero ¿qué pasa? Que para poder implementarlo tenemos que tener recursos. Exacto. Y tenemos que tener la infraestructura que no tenemos para poder realizarlo. Exacto, sí, y el constructivismo, bueno, es una teoría hermosa que podríamos, ¿cierto?, utilizar dentro de la educación, pero como bien dice usted, los recursos son escasos dentro de Chile. Pero, por ejemplo, en este caso, ahora que usted toca el constructivismo, ¿cómo lo ha vivido usted dentro del colegio? Porque
si bien es cierto, dejamos que los niños vayan construyendo, ¿cierto? El mismo docente es el que guía, ¿cierto? Ya no es el que da, ¿cierto? Los ciertos estímulos para que ellos estén condicionados, ¿cierto? Porque no es la idea, sino que ellos vayan construyendo su aprendizaje. Pero, sin embargo, han pasado y han ocurrido muchas cosas en donde se ha llegado a un extremo, al menos yo así lo he visto, según mi experiencia también, y yo quiero preguntarle a usted, según su experiencia, cómo ha vivido este nuevo cambio donde ya no se puede usar el conductivismo, ¿cierto?, en los niños, porque dentro de toda la escuela he visto yo personalmente, no sé usted, este tema de que hoy en día se les da, ¿cierto?, se le instaura los derechos del niño, pero los deberes hoy en día se tomó de la mano del constructivismo, pero ya se llevó a un extremo de libertinaje, en donde el alumno tiene absoluta razón y los profesores muchas veces, yo lo digo por mi experiencia y por lo que he visto en otros profesores, donde quedan con las manos atadas y no se puede hacer un poco más allá. Entonces, dentro de todo eso hay leyes que de repente, o quizás los padres, o no sé cómo lo ve usted, que de repente han transgiversado, ¿cierto?, esta nueva modalidad que se quiere implementar. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto comienza desde cuando utilizábamos el conductismo. El profesor era amo, señor, rey, gobernante del colegio. Claro, y te colocaba la mano y te pegaba y la patilla y todo el tema. Resulta que nosotros, y dice la Sagrada Escritura, porque aquí ahora ya me voy a poner un poco bíblico, dice la Sagrada Escritura que uno de los frutos del Espíritu es la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es, por ejemplo, cuando tú compras un hacha para picar leña, uno le dice al experto, ¿está templada esa hacha? Y el tipo te dice, sí. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque cuando la pruebo y le pego, el hacha no se va ni para allá ni para acá. Tiene que quedar templado. Entonces, lo que pasó en educación es que nosotros nos fuimos a un extremo. Y dice que toda verdad llevada a un extremo es una herejía. Toda verdad llevada a un extremo es una herejía. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que faltó aquí fue templanza en la ley. ¿Por qué? Porque era obvio de que los niños eran maltratados un poco por algunos profesores, y es verdad que ese estilo de aprendizaje conductista era malo, pero también ahora con el constructivismo nos dimos cuenta que hay cosas del conductismo que podríamos adaptar acá y que servirían, pero no irnos al extremo de hacer todo, que los niños tengan todos los derechos, que tengan todo, porque si no vamos en contra de lo que dice la Sagrada Escritura en Génesis, donde Dios instauró y dijo que nosotros no somos dioses. Y después lo demuestra diciendo que el Padre, Cristo, el Padre está arriba, Cristo después es la cabeza de la iglesia, la iglesia es el hombre la cabeza de la iglesia, y así sucesivamente. Entonces todo tiene un orden jerárquico. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que nos fuimos a un extremo de esos temas que estamos hablando. Exacto. Bueno, también hay un tema importante, Simón y profesor, el cual me estabas comentando tú de la pandemia. O sea, perdón, del ESI. Ah, sí, de la educación sexual integral, que de hecho estuvimos hablando en el programa pasado. Entonces te queríamos preguntar, según también tu perspectiva, ¿cómo afectaría a los niños y a los jóvenes esta ley que está, bueno, que gracias a Dios también fue rechazada, no rechazada, sino fue postergada porque iba a ser votada en el Senado el martes pasado, ayer? O sea, ayer, el lunes pasado. Así que fue postergada. Pero ¿cuál es tu perspectiva y cómo, según tú, cómo afectaría también esto a los jóvenes? Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Educación nos han ya preparado desde el año pasado con estos temas. Por ejemplo, me recuerdo un día que fueron unas personas del Mineduc a decirnos, miren, profesores,
cuando los alumnos les pidan permiso para ir al baño, ya uno no puede decirle al niño, mira, cuidadito con que yo te vea entrando en el baño de las mujeres, o viceversa, sino que ahora usted tiene que dejar libremente que el niño escoja a qué baño quiere entrar. Porque si él es un varón, pero él se siente que es mujer, Claro. entonces no podemos nosotros prohibirle su libertad y de dónde él quiere pertenecer. Entonces, desde mi punto de vista, cuando nosotros nos salimos de los parámetros que Dios dejó establecidos en sus santas escrituras, creo que esto va a ser un total y rotundo fracaso. Y roguemos a Dios y oremos para que esto no se Así apruebe. es. Porque si no, va a pasar lo que pasó con los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Los Estados Unidos de Norteamérica se fundó bajo la Biblia. Y en todos los colegios se hacía devocional y se usaba la Biblia. El día que sacaron las Biblias de los colegios, ¿qué pasó con Estados Unidos? Moralmente Sí. se fue, económicamente ya está pasando a un segundo plano y su sociedad ya está en un colapso total. Entonces, y en el tema de la equidad de género, bueno, ahí yo tengo que decir varias cosas porque, por ejemplo, a mí me han hecho preguntas sobre este tema y yo siempre les digo les doy la misma respuesta. Mira, tú eres un hombre que te crees mujer, ¿no es cierto? Le digo, tú eres un hombre que te crees mujer, ya. Pero resulta de que Dios, en el Génesis 1, cuando dijo, voy a crear al hombre, dice que Dios lo creó con un código genético, Claro. hereditario, que al final se descubrió hasta hace poco con Gregorio Mendel y con el doctor Watson, el doctor Crick, descubrieron la hélice del ADN y se descubrió que el varón tiene el cromosoma XY y la mujer tiene el cromosoma XX. Entonces yo le digo, anda y hazte un examen de ADN y si te sale XY, entonces tú eres un hombre. Aunque tú quieras creerte que eres una mujer, pero tu genética es la que te va a decir que tú eres, en definitiva, eres un hombre. Entonces, creo que, y yo soy una persona que tengo esperanza en este país. Soy de los que soy positivo, no lo veo todo negativo. Creo que Dios se manifiesta en nuestro país porque ha tenido misericordia de nosotros en varios aspectos. Porque, por ejemplo, hay gente que se queja de que el país, de que esto y lo otro. Yo les digo, miren, yo he viajado por todo, yo conozco toda Latinoamérica, desde Canadá hasta la Patagonia. He viajado por todos los países que ustedes me pregunten, yo he estado. He viajado, a todo. Y yo les digo, ustedes vayan a Centroamérica, vayan a Nicaragua, a Guatemala, y vayan a ver cómo vive la gente ahí. Y cuando usted regrese, usted va a amar su país. Lo va a amar. Entonces, a veces falta conocimiento de la gente. Así es. Bueno, aquí hay En Facebook. hay una hermana, ¿cierto?, que nos está escribiendo. Loida Muñoz dice, acá en Perú esa ley fue propuesta, pero fue rechazada, gracias a Dios, y es lo que esperamos que pase aquí en Chile, ¿cierto? Que no se apruebe esta ley porque realmente va a afectar afecta a los niños, pero afecta finalmente a toda la familia. Sí, po, afecta a toda la familia. Claro. Y también te quería hacer una pregunta también respecto a eso, porque tú nos decías y nos contabas de que ya el Mineduc lo estaba preparando, ya le estaba dando instrucciones de todo lo que podía hacer y lo que tenían ya que hacer dependiendo de las circunstancias que tuvieran que vivir como profesores. Entonces, también ahí la pregunta, ¿cómo lo enfrentas tú como profesor, siendo hipotéticamente que esto se llegara a aprobar? ¿Cómo lo podrías enfrentar tú como un hijo de Dios, como un cristiano que tiene los valores claros? ¿Cómo lo podrías enfrentar? Y cómo también lo podemos enfrentar los padres también respecto si esto llegara a aprobarse, ni Dios lo quiera. Bueno, lo primero que tengo que decir es que gracias a Dios todavía existe una asignatura que se llama orientación en los colegios. Sí. Que es una asignatura que mínima, que es de 45 minutos, que no se toma mucho en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo cuando he sido profesor jefe,
yo ocupo esos minutos en no decirle a los niños o a los estudiantes o a los chicos de media, hace esto, lo otro, o esta es mi postura, sino que yo le coloco, estas son las opciones, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que yo creo que es moralmente bueno o moralmente malo, pero su decisión es de ustedes. Claro. Pero darle la opción que ellos entiendan bíblicamente, porque gracias a Dios todavía nos dejan a nosotros poder hablar y basarnos en las escrituras. Porque cuando el día que llegue, que a nosotros no nos dejen aconsejar a los estudiantes y digan, no se puede tocar nada en relación que tú mezcles la educación formal con la educación teológica o cristiana, Claro. entonces ahí tendríamos un problema. Entonces, Claro. ¿qué es lo que yo hago? Yo les aconsejo y les digo, al final, tú eres un agente moral y tú vas a decidir lo que yo, pero mi obligación es decirte la verdad y las opciones. Tú tómala o déjala. Después si a mí me dicen, tiene que dejarlo ir al baño que él quiera, dice Jesús, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por lo tanto, yo tendría que Así es. asumir que el niño vaya a donde él se sienta cómodo. Ahora, el problema en los hogares, ¿cuál es? Por lo menos de lo que yo he visto, que los padres, debido a la época postmoderna que nosotros vivimos, ahora ya los papás, la mamá, tienen que obligadamente trabajar los dos para poder sostenerse porque uno solo ya no alcanza. Entonces, ¿qué hacen muchos papás apoderados? Toman al niño y lo van a dejar al colegio y esperan que desde ahí se solucionen todos los problemas, que ellos les enseñen todo, que le den todos los consejos, toda su educación moral, religiosa. Ellos se lavan las manos como Pilato. Entonces, debido a los cortos tiempos que tienen, no lo hacen. Mi recomendación es que si usted es disciplinado y usted destina todos los días entre 5 a 7 minutos y sienta a su hijo y le da un consejo, pero con amor y mostrándoselo a través de la Sagrada Escritura, porque lo que yo opine no vale absolutamente nada, porque aquí ¿quién es el que tiene la opinión última? El creador del humano. Amén. Sabemos que ese creador es Dios. Sí. Entonces uno tiene que siempre hablarle a los niños, por lo menos yo le hablo así, yo le digo, ¿quién puede hablar mejor acerca de un auto Ferrari? ¿Un mecánico? ¿Una persona que un día manejó un auto Ferrari? ¿O el ingeniero que creó el auto Ferrari? Claro. El que creó el auto Ferrari, Sí. profesor. Ya. Entonces, ¿quién es el que puede decir acerca de este tema? ¿El que nosotros, un cura, un pastor, un profesor? ¿Quién? Dios. ¿Dónde está la revelación de Dios al hombre? En la Sagrada Escritura. Busque la verdad y la verdad os hará libre, dijo. Aleluya, amén. Entonces, ese es el consejo que yo le doy. Así es, bueno, son momentos complicados y también situaciones complicadas que llegaríamos a enfrentar si esto llegara a ser aprobado. Esperemos que no, esperemos que la gracia de Dios también se manifieste. Y también mi pregunta también va enfocada en la vocación y tú como profesor de religión que tú lo vives día a día enseñando. Hoy día también vemos una vocación que ha dejado, y podemos decirlo, que ha dejado a Dios de lado. Y la Constitución sale que tiene que haber la educación de religión, tiene que estar en los colegios, tiene que ser por lo menos de elección. Pero también vemos muchos colegios que esto no es realidad y que esto no se imparte. Entonces, ¿cuál es tu opinión también respecto a eso? ¿Y cómo afrontarlo? ¿Cuáles son tus propuestas en cierto punto, lo que se podría hacer? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que la asignatura de religión está por el decreto de cuando el Estado chileno tomó y oficializó la religión evangélica y la católica como las religiones oficiales del gobierno. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de mis colegas? Mis colegas siempre dicen, mira, ¿por qué en la hora de religión mejor no reforzamos el lenguaje? Que lo ven como un ramo secundario. Sí. ¿Por qué mejor a la hora de religión no lo ocupamos para CIMSE, para reforzar el CIMSE? Ya. Desde mi punto de vista,
como el gran problema de religión es que es un ramo subjetivo, ¿qué significa? Que no va calificado, sino que va con conceptos, Claro, que es, por Ya. ejemplo, MD, Sí. claro. B, y entonces muchas veces a los papás no les toman como el peso como ramo. ¿Por qué? Porque no llevan una Claro, calificación, no hay una sino evaluación. que claro, sino que simplemente es evaluado a través del concepto. Si ese ramo de religión incidiera en la repitencia de un alumno a través, de, aunque sea de concepto, yo creo que nosotros podríamos Mm. subir el valor En la importancia. agregado claro, que Claro. ese ramo tendría dentro de nuestros colegios, Sí. para que los apoderados tomen conciencia, por último, a la fuerza de poder tomarle el peso a esa asignatura. Pero como no tiene incidencia, entonces por eso siempre lo toman como algo secundario. Entonces, esa es una de las cosas que yo veo de lo que pasa con relación al ramo de religión. Yo por lo menos lo que hago siempre es tener y convocar a los apoderados y tratar de siempre comprometer al apoderado, Claro. porque por ejemplo yo soy un tirano de la teología en la escuela. Yo le digo a los papás, son 31 proverbios, ¿y cuántos días tiene el mes? 31, por lo tanto hay un proverbio diario. Y yo al tiro, y si su hijo no me leyó el proverbio, yo hablo con la profesora de lenguaje, no comprensión lectora nada, y ahí estamos mal. No, profesor, no se preocupe, si proverbio sí va. Entonces, yo he tenido que utilizar herramientas y Claro. tratar de innovar para poder presionar a que se realice mi clase de religión que tenga una importancia. Exacto. Pero, Claro. pero sin la ayuda de los padres es imposible poder hacer algo. Se puede hacer algo, pero bien mínimo. Claro, porque por el mismo hecho los jóvenes, los niños, ¿cierto? No le toman esa importancia. Sí. Y dependiendo de la escuela también, en donde estén. Bueno, hay algo súper importante que aquí hay una hermana que nos hace recordar también para aquellos padres que no saben, ¿cierto? Y son hijos de Dios, son cristianos. Bueno, decirles a ellos que tienen, ustedes pueden como padres ir a la escuela y pedir que se le haga religión a su hijo. No, por lo que yo sé es así, profesor, ¿verdad? Hay una ley que dice que todo apoderado, todo ciudadano que tenga su cédula de identidad chilena, sea extranjero o sea nativo de acá de nuestra tierra, y que esté en un colegio, tiene la obligación el colegio Sí. de tener el ramo de religión, porque cuando se hacen las fichas de matrícula, a uno debe exigir que le hagan firmar el papelito donde le dicen religión optativa, sí o no. Claro. Y hay colegios que a veces omiten esa parte dentro de la ficha. Entonces, cuando la omiten, uno simplemente tiene que decir, necesito la parte donde yo quiero que mi hijo esté en clase de religión. Y el gobierno tiene que obligadamente contratar a un profesor. Claro. Como por ejemplo, le voy a dar un caso. Yo estoy, aparte del colegio del Instituto Alemán, yo trabajo un día en otro colegio. Ya. ¿Qué pasaba? Que ese colegio tiene poquitos alumnos. Ya. Entonces, las mamás y los papás pedían religión, pero el director decía, no, porque no da, los alumnos no dan Claro, para como que poder piden un contratar. número. Claro, entonces como eran tan poquitos de religión evangélica y tan poquitos de religión católica, no se podía. Pero yo, como dijo Pablo, por revelación, fui y le dije, ¿y por qué no juntamos a los dos sectores y hacemos que los niñitos de religión evangélica y católica los juntamos? Yo le hago la clase, me paga solamente a un profesor, y yo hago una clase no ecuménica, Claro. sino que una clase de religión cristiana, donde no toque ni hiera sensibilidades para los católicos, ni tampoco sensibilidades para los evangélicos.
conversémoslo con los papás y veamos qué dicen. ¿Y qué creen que dijeron los papás? Sí, porque queremos que tengan clase de religión. Entonces, yo les leo la Biblia, pero nunca les leo los libros apócrifos, ni los deuterocanónicos, ni nada. Claro. Entonces, ese fue uno de los métodos que yo, por lo menos, utilicé en ese colegio. Claro. Y creo que pasaba lo que la hermana dice ahí. Claro, es que, por ejemplo, justamente quería llegar a ese punto en donde, por ejemplo, si nos ponemos en el caso de que una mamá, cierto, vaya y se tenga que enfrentar a esto, pero que sea solamente él, su hijo, el único que quiera tener religión evangélica, ¿qué pasaría en ese caso? Igual tiene el derecho de tener esa religión, ¿cierto? O sea, el ramo de religión. Si es que fuera... Si es que fuera un colegio privado, me imagino, ¿o no? Porque si es un colegio... O sea, si es que fuera un colegio municipal, me imagino, porque en un colegio privado tienen ¿cómo se dice? Como un estatuto de cuáles son Pero se rigen por... claro, sus enseñanzas, por decirlo de alguna manera. Porque vemos colegios católicos, colegios de diferentes, Ya, Montessori, aquí etcétera. Aquí tenemos que diferenciar entre varias cosas que nos parece que estamos mezclando. Número uno, los planes y programas están hechos para todos los colegios que dependen de fondos fiscales, sean particular subvencionado, particular pagado o municipal. Todos esos dineros salen del Ministerio de Hacienda y pasan por el Mineduc. Ahora, dentro de esa rama, tenemos colegios confesionales y colegios laicos. Claro. ¿Ya? Después tenemos otra categoría que son los colegios privados, que son colegios donde la comunidad educativa, los padres, son los que solventan la institución y ellos se rigen por sus propios planes y programas. O sea, su enseñanza está basada en lo que ellos mismos crean. Claro. No tienen que ellos rendirle cuenta de lo que le enseñan, de lo que dice en Santiago el Ministerio de Educación. Entonces, las preguntas que aquí se están surgiendo, todo va a depender de en qué tipo de colegio esta hermana tenga a su alumno. O Porque sea, la pregunta no sería muy amplia. Claro, no, yo me refería a lo que es como lo más típico, que son los colegios municipales. En los colegios municipales se supone que debe haber un cierto grupo, un porcentaje de niños que opten por la clase de religión o evangélica y católica. Y si, por ejemplo, hay niños que no la optan, van a la clase a la biblioteca y ahí realizan reforzamientos de otras materias. Que eso sería como lo contrario. Ahora, si no hay un suficiente número de estudiantes que sus papás requieran de la educación cristiana o evangélica o católica, entonces no se va a poder llevar a efecto eso y se le van a realizar a los niños otras actividades lúdicas que sean como, digamos, no ramos fundamentales, sino que sean ramos que sean un poco más entretenidos en otro lugar del establecimiento. Claro. ¿Por qué? Por el tema, está todo relacionado con el tema monetario, sí. Para solventarlo. Y en ese sentido, ¿cuál sería mejor? ¿Un colegio municipal o un colegio privado? Siendo que, por ejemplo, un colegio privado, si se arma con un plan educativo, por ejemplo, donde la palabra de Dios tiene que estar, sí o sí. Y siendo municipal, a lo mejor que se puedan aprobar estas leyes de educación sexual integral, ¿cuál sería mejor según tu perspectiva? Es que también esa pregunta es subjetiva porque depende de cuál es lo que el apoderado quiere. Claro. Miren, a ver, voy a dar un ejemplo. Miren, mi novia es dueña de un colegio acá en Osorno y ese colegio es un colegio confesional que se llama Colegio Evangélico Chaday, acá en Osorno. A nivel de puntajes académicos, ese colegio en el ranking registra pero bien poco. Es simple, malo. Ya.
no digamos que es una lumbrera académica, Claro. pero si ustedes van, están así tremendas filas de gente rogando para poder que su hijo entre ahí. Entonces la pregunta es, ¿esa gente por qué está rogando que su hijo entre? ¿Por lo académico? Claro. No, es por el tema de la enseñanza religiosa, moral, de la ética, de eso. Entonces, todo esto va a depender de qué es lo que el apoderado busca y cuál es el perfil de persona que él quiere que su hijo sea. Entonces, Claro. ese es como, sería como la... O sea, no hay una respuesta así como definitiva que yo te diga, ese es el Claro. colegio. Exactamente. Sí. O sea, según mi perspectiva, yo creo o sea, según mi perspectiva, debería ser la privada la mejor opción en ese sentido, porque el Estado no sería un Estado paternalista de creer que ellos pueden educar a nuestros hijos y ellos pueden implantarnos leyes como las de educación sexual integral. Por lo tanto, en mi perspectiva, mejor la educación privada en ese sentido. Paulina, Claro. ¿tenía una pregunta? Sí, o sea, más que nada esto de seguir insistiendo ¿cierto? A todos los radioescuchas, a los que están atentos a esta entrevista con el profesor Samuel, ¿cierto? Estar atentos a estas cosas que están pasando, ¿cierto? Porque finalmente esto todo va, como bien dijo usted recién, ¿cierto? De que todas las decisiones que nosotros tomemos como padres van a afectar a nuestros hijos en el futuro, ¿cierto? Así que es de suma importancia también de que podamos seguir, ¿cierto?, instando a los padres a que se sigan informando de estas leyes que se quieren instaurar dentro de los colegios. Porque finalmente... Sí, cuéntenos. Bueno, yo le voy a dar una recomendación para todos los papás, para que ellos puedan Sí. tener una información ahora que estamos todos en tema digital, que son cosas que están a la mano y que hay gente que no las conoce por falta de información o porque no se las entrega. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama www.comunidadeducativa.cl. En esa página usted puede saber hasta cuánto gana un profesor, hasta qué, cómo se llama, el RUT, cuál es el tema confesional del establecimiento, cuáles son sus valores, quién es el director, si hacen clase de religión o no. Claro. Se llama Súper. comunidad ¿Educativa? .cl. Sí. Esa página es muy buena para la información para que los papás estén actualizados sobre sobre las becas y las cosas que les pueden entregar el gobierno acerca de algunos proyectos que se han aprobado y que a veces no los postulan por falta de desconocimiento. Claro. También tenemos aprendoenlinea.cl. Sí. También es una buena herramienta. También tenemos comunidad educativa. Tenemos bueno, se me fue el link. No te preocupes. Pero por último después lo dejamos Sí, en el chat y ya. les dejo los links. Sí, súper. Oye, y bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que te voy a hacer una pregunta respecto también a tu trabajo de profesor de religión y tú también qué consejo puedes darle también a los padres en este tiempo también donde a lo mejor hay más comunicación con los hijos ya que tienes que estar casi todo el día con ellos. ¿Y cómo lo hacemos como padres para también poder enseñarles la palabra? ¿Cuáles son tus recomendaciones como profesor, como pedagogo, de qué estrategias podemos usar para que la palabra también sea más educativa, sea de una manera más didáctica al poder enseñarla y no de una manera tan estructurada como se la ha enseñado a algunos? Ya. ¿Quieres que le hable a la audiencia cristiana o Cristiana. porque aquí Sí, de yo todo. puedo darle recomendaciones, porque aquí hay recomendaciones para personas que no son Claro. cristianas, por ejemplo, Sí. cuando a mí me han entrevistado en radios, por ejemplo, que no son, Sí, que no son, por ejemplo, no. la agricultura. La otra vez me entrevistó Ya. y yo me gusta hablar sobre pensando en la cosa cristiana, Claro. incluso, pero aterricémoslo a las personas que no son confesionales. Entonces, Claro. aquí aquí lo que tú me estás diciendo es que yo le hable específicamente a las personas cristianas, ¿verdad? Así es, A los a los padres padres cristianos. Padres cristianos.
Mira, lo primero que yo recomiendo es no, pero aquí no es que esté en contra de ninguna editorial, no es porque yo trabaje con Editorial CLIE, aquí no le estoy haciendo propaganda a nadie, no estoy en contra de nada. Eh, porque la gente que me conoce sabe que yo doy conferencias para la Editorial CLIE de España, donde yo le muestro libros y cosas así. Lo primero es tratar de que el niño no se exponga a la versión Reina Valera 1960. No Mm, porque sea satánica, ni porque los manuscritos no estén, o porque Marco 24 es mentira, porque lo añadieron, no, no por eso, sino porque el lenguaje que ocupan ese tipo de traducciones son un poco aburridas para los niños, porque si claro. Más lo leen compleja. vosotros sabéis que Mm. latero, latero. Entonces, mi sugerencia es que inviertan en Biblias que son de traducción dinámica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos Biblias que son de traducción formal, como la Biblia textual, la Biblia Claro. Reina Valera, y tenemos Biblias de traducción dinámica, que son la NBI, Dios habla hoy, Sí. Claro, donde traducen como la idea. claro, Entonces, son más explícitas. utilizar, claro, utilizar textos, el texto sagrado, sacarlo de versiones, de traducciones Mm. dinámicas, Sí. no formales. Ahí usted coloca traducciones dinámicas y salen una cantidad. Toman ahí la idea y no la traducción literal, sino que la idea. Entonces para el niño es más fácil. Más fácil por Ahora, comprenderlo. también tenemos una serie de aplicaciones que están en App Store o están en Google Play, donde Sí. hay una infinidad de cosas didácticas donde los niños pueden ir Sí, aprendiendo a través de monitos, del que juego. les sale la Sí. historia, que esto ya. Pero siempre acompañados de alguien que les vaya guiando, Mm. porque si el niñito comienza a leer y empieza por acá, por el Apocalipsis, va a pensar que existe un dragón y que existe una Claro. bestia y que... Sí. No, entonces mi recomendación es que primero comiencen eso y comenzamos por Juan, el Evangelio de Mm. San Juan, que es lo que se recomienda para iniciar a alguien Mm, en el Evangelio, Claro, el Evangelio de sí. San Juan. claro. No por el Génesis, no por Apocalipsis, no por Malaquías, sino por el Evangelio según San Juan. Esa sería mi recomendación. Y ya, ¿qué más recomendaciones voy a dar si ya en esta era digital Sí, hay de todo. pongo a YouTube y Sí. Claro, tenemos hay tantas opciones re- para los padres. recursos sobran? Lo que pasa es que la voluntad. Por eso Claro, yo digo, tiempo. entre 5 a 7 minutos todos los días, entre 5 a 7 minutos. Y cuando hagan clase, máximo 45 minutos. Y de ahí Mm, a Mm. su hijo tranquilo, que lo que salga, que tome aire afuera, que tome aire, porque eso de las mascarillas, otro sí. día vamos a tocar el tema. Sí. Que tome aire, que se oxigene, que se Claro. relaje. 45 minutos. Si más de eso, señora, señor, en su casa, si que me está viendo, usted está perdiendo el tiempo. El Mm. niñito no va a aprender nada. Así que Sí. esos son a grandes rasgos mi recomendación. O sea, podría extenderme. Tengo muchas cosas que decir, pero sé que su programa llega hasta un cierto límite. Sí, es Sí, que, es que es tan profundo esto porque, por ejemplo, yo lo veo en mis sobrinos que están saturados sí. en clase. Ellos parten desde las 9 si no me equivoco, hasta las 5 de la tarde y tienen que estar atentos ahí fijo y creo que les dan un recreo de 15 minutos nomás. Entonces al final la casa, que antes era el lugar donde tú ibas a descansar con los papás, ¿cierto? Bueno, hacía tus Sí. tareas que te enviaban a veces, ¿cierto? Pero se supone que este es el lugar donde tú te encuentras con la familia, donde tú descansas, donde tú decías, ya, estoy en mi Claro. hogar Claro. y adiós estudio. Y hoy en día la casa se ha convertido En en un todo. lugar, ¿cierto? Donde tienes que Una trabajar, donde cámara de tienes que tortura. estudiar. Claro. Claro. Entonces, es tan amplio esto, pero son tips y recomendaciones que son muy favorables para los papás en esta circunstancia que nos encontramos. Así es. Bueno, y al final, si a uno le exigen como papá, y si yo veo que eso le está dañando a mi hijo, yo
me voy en contra de lo que me están diciendo y prefiero que mi hijo se saque una mala calificación, pero no dañarle a ellos Sí, y hacerle un estrés porque al final lo estás estresando. No le estás haciendo un bien, lo estás sí, estresando. Así Y, es. y el culpable de todo esto no es porque yo no soy ni comunista ni nada, pero el problema es que también a nosotros nos presionan de allá de Santiago, claro. Claro. desde el Mineduc, nos presionan para que hagamos esto. Sí, pues, Entonces a veces no totalmente. tampoco le echemos la culpa tanto a los profesores, nos Claro. presionan para hacer esto. Pero si usted como papá es libre, por eso digo yo, si yo, mi hijo va a hacer lo que yo diga, si Sí, yo pues, veo que está saturado, le saco un poco, aunque te hijo, no importa, no Exacto. importa. Si te sacas menos notas, no importa. Igual vas a entrar a los reinos de los cielos, también. Si te sacas Exacto. menos 18. sí. Entonces mi recomendación es que uno tiene que velar por el bienestar de su Así familia es. Así es. psicológicamente. Así es. Ya estamos pasados en el tema del tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta. Bueno, ahora hace poquito tiempo tiene la idea de promulgar una ley donde este año los alumnos de todos los niveles del colegio pasen de curso sin la necesidad de nota. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Mira, cuando tú lo hablas así, pareciera, parece como una locura. Es como decir, bueno, y entonces ¿para qué vamos a clases si no vale de nada La sacarse una nota, nota porque claro. todos vamos a pasar? Ya, pero aquí tenemos que leer la letra chica del problema. Porque la ley dice de que, por ejemplo, antiguamente uno llegaba y decía, ya, haz esta actividad y yo te voy a calificar. Mire, papás, a los que me están escuchando, son dos cosas diferentes. Evaluar es algo Claro. y Claro, calificar es otro. Exacto. Evaluación es un proceso, calificación es traducirlo en un número. exacto. Entonces, ¿qué se propuso? ¿Y qué es lo que yo hago? ¿Por qué? Porque mi asignatura yo no puedo calificar. Porque yo todas las clases tengo que hacerlo a los chicos tocar flauta, guitarra, todos Claro, esos temas. Entonces, ¿yo qué hago? Evalúo, y sumativamente, y al final el producto de todo eso me da una calificación. Claro. Entonces, se propuso de que ahora terminemos con la cosa esa antigua de este coeficiente 2, nota coeficiente 2, que era para ahorrar trabajo al profesor nomás y sacamos rápido los promedios. Para eso sirvía eso. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese sistema, estoy de acuerdo, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que el alumno pase de un nivel a otro sin tener un filtro. Creo claro, que falta Claro. la exacto. evaluación en sí que están proponiendo para mí está bien, porque hay que evaluar todo proceso por proceso y no calificar al tiro. Porque Exacto. hay algunos niños que avanzan más rápido, otros más lento, otros más despacito. Entonces, estoy de acuerdo 50% con esa ley. 50. Bueno, siempre hay que, bueno, a mí me dio una vez una lección de que una vez leí un titular y me dejé guiar por el titular y no por el trasfondo de lo que llevaba esa ley, así que siempre de recomendación de leer en profundidad y no creer siempre los titulares que de repente son muy Sensacionalista. sensacionalistas para poder vender. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Estamos un poco pasados y darte las gracias, Samuel, por estar con nosotros, por haber compartido un tiempo tuyo acá con nosotros, de poder responder estas preguntas tan importantes que de repente queda mucha duda a los padres. Así que te doy las gracias, te doy la opción también para que te puedas despedir de todo nuestro radio escucha y los que nos están viendo por Facebook en este momento. Bueno, para mí ha sido un honor, un gran privilegio que me hayan invitado a este programa y poder compartir algunas experiencias, vivencias y de lo que uno recibe, de eso uno tiene que dar. Sí, nos enseñó uno de los más grandes personas que pisó esta tierra, que se llamó Jesús. Amén, Jesús sí. dijo, y así que cuenten conmigo. Y también yo estoy en redes sociales y hay estos apoderados que a mí me escriben y yo no tengo problema en responderles sus dudas sobre los Genial. decretos y de esto y Súper. de lo otro. Así que no hay problema. Así que le agradezco a ustedes también por su amabilidad y por su profesionalismo a realizar este programa. Y los No, bendigo. amén. Espero que el Señor los prospere grandemente. Y desde la ciudad de Osorno me despido de toda su
de toda su prestigiosa audiencia. Amén. Amén, muchas gracias. Y ojalá que también nos podamos encontrar en otra entrevista. Creo que hay muchos temas más por Es abordar. muy necesario, en Sí, realidad. es muy necesario. Así que espero Yo estoy en que... materia dispuesta. Ustedes Ah, me dicen bien. nomás en Ya, entonces materia vamos a dispuesta. estar conversando entonces. Pauli, ¿te quieres despedir? Sí, no, darte las gracias igual, Simón, por permitirme estar en este programa, ¿cierto? Que es un tema que me gusta mucho en realidad porque trabajo en ese ámbito, entonces es tan importante, ¿cierto?, de poder entregarle todo esto a los padres, esta información, así que, bueno, en agosto le voy a aprovechar de contarle a la audiencia y a usted también, porque lo más probable es que sea mi invitado, que vamos a inaugurar un programa específico de educación junto a una educadora de párvulo, entonces vamos a estar tocando desde, ¿cierto?, la niñez hasta la adolescencia y bueno, posteriormente vamos a ir después ampliando, ¿cierto? Para ver el tema del aprendizaje también en el adulto, en los adultos mayores. Tenemos tantos temas por tocar en cuanto a la educación y el aprendizaje, ¿cierto? Así que, bueno, ahí queda cordialmente invitado Samuel para mi programa, así que para que la No audiencia hay esté problema, cuenten atenta. conmigo. Ah, genial. Así que ahí la audiencia para que estén todos atentos de todos los tips, de todas las cosas que vamos a llevar para ustedes y puedan, ¿cierto?, poder enfrentar estos nuevos desafíos que se han presentado, pero por sobre todo con la palabra del Señor. Así que yo lo bendigo a usted. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias al hermano Simón por este programa que nos entrega cada martes. Así que muchas gracias por todo. Yo también puedo dar un último aviso de la Sí, Sí, por supuesto. Mire, las personas que deseen, en YouTube yo tengo un canal Ya. donde yo abordo todos estos mismos temas que estamos nosotros conversando. Es Samuel Cisternas, Samuel Cisternas TV. Samuel Cisternas TV. Me van a Samuel encontrar así. Cisternas TV, entonces. Ahí tengo cosas sobre teología, conferencias, tengo clases de música, tengo videos relacionados sobre apologética, tengo Súper. de educación, de una serie de cosas, de lo mismo que estamos hablando. Así que si quieren y las personas que deseen, me buscan ahí en YouTube y también ahí van a encontrar material sobre lo que estamos conversando. Así Samuel Cisternas TV. Sí. Ya supero, entonces ahora va a estar apareciendo, si no está yendo por Facebook, va a estar apareciendo ahí abajito en la barra de información acá. Bueno, y también despedirme, muy contento de tener otro programa acá de entrevista, de poder estar contigo, Samuel, y también invitar a todo nuestro radio escucha, a nuestra gente que nos está escuchando el día de hoy también para todos los programas que tenemos en la radio, porque este no es el único. Tenemos una variada gama de programas que están durante toda la semana. Mañana tenemos un programa de cocina también. Samuel, te invito a ver si lo puedes escuchar o no, pues nos puedes ver en la mañana a las 11 de la mañana, Dulzura en tu mañana diferente. Creo que viene una receta desde Perú, con una invitada desde Perú, así que Sí. va a estar muy, muy, muy bueno. Y en la tarde Yo estuve en Lima y nunca había probado el ceviche que hacen. es muy rico. Terrible. Sí. Sí, es muy rico. Hablaron también del lomo salteado, así que Sí. esta vez van a traer una receta nueva muy rica, así que ahí para que pueda decirle también a su novia que se conecte con nosotros mañana a las 11 de la mañana. Mi novia es la persona más enferma de los temas de cocina. Le encanta. Ese es su tema. Entonces la Así que le invitación voy va a por ahí. decir. Sí, a las 11 de la mañana, mañana, ¿cómo es? Dulzura en tu Tu mañana mañana diferente. diferente. A las 12 tenemos la palabra de Dios, un hermoso momento también. Y en la tarde tenemos Conociendo Nuestra Tierra, ¿cierto? A las 6 de la tarde mañana, Conociendo Nuestra Tierra, un programa donde vamos a poder conocer diferentes partes de Chile y cómo también el cristiano ha ido regando por todo Chile, así que también invitarlo para ese programa. Así que nos estaremos viendo para la próxima semana con un nuevo invitado, una nueva conversación, así que bendecido a todos. Chao, chao. Chao. Adiós, bendiciones.